A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos va a tratar hoy día de un artículo absolutamente esencial en todo el desarrollo cultural que Occidente particularmente ha tenido. Este artículo es del libro. Es del libro solo y el libro acompañado de otros libros. Es el libro como ese aparato de distracción, como ese modelo de satisfacción personal que nos permite acceder a otros mundos y a otras mentes, pero es también el libro en conjunto en la biblioteca, donde se convierte en el acervo de nuestra memoria. Mahoma, cuando habla de su fe y cuando habla de la difusión de su fe, divide a los seres humanos en fieles e infieles, y deja por ahí una categoría abierta a los pueblos del libro. Pueblos del libro que vienen de una misma matriz religiosa y de una similar matriz cultural que es la Biblia y que luego será el Corán. El Corán para Mahoma es una categoría divina, es una de los atributos de Dios. El libro es un artículo sagrado y es un artículo que está en una categoría prácticamente platónica. Atribuye al Corán la inmutabilidad, obviamente porque Alá es inmutable, y atribuye al Corán la perfección, o sea, la imposibilidad de ser corregido ni mejorado. Alguna vez le escuché aquí en Radio Sucesos a Ramiro Díez hacer un comentario que se me quedó grabado por su profundidad e importancia. Él decía que es mucho más preocupante el lector de un solo libro que el analfabeto. Y obviamente tengo que darle la razón por las connotaciones que esto lleva. En todo caso, el hecho de que Mahoma haya hecho la mención que hace de la importancia del libro, se produce en la zona en la que tenía que producirse. Justamente en el Oriente Medio, hace 4500 años, se empieza a grabar en múltiples medios y de múltiples maneras la memoria de las cosas que pasan, en piedra, en arcilla, en papiro, en papel, en cuero. Se empiezan a registrar de diferentes maneras, en alfabetos, en pictogramas, en jeroglíficos, todas estas vivencias y todas estas historias o números que al hombre le van sucediendo en sus respectivas culturas. Al acumularse escritos, al acumularse estos textos en sus diversas formas, llegamos a la biblioteca y vemos bibliotecas de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, y vemos bibliotecas de papiro, y vemos bibliotecas de papel que a lo largo de la historia van acumulando el conocimiento y el saber humano. Cuando
hacia 1440 Gutenberg inventa la imprenta, permite y abre un mundo absolutamente nuevo a una población muchísimo más grande del anterior. En el mundo antiguo, el escriba era un personaje importante porque es el que escribía, el que sabía escribir. Y durante la Edad Media, la Iglesia, que es la que rescata los textos y los reescribe, y a quien le debemos en buena medida toda la memoria de Occidente, sin embargo, no pueden producir libros en el volumen necesario como para que el libro sea un producto accesible popularmente. Cuando Gutenberg inventa la imprenta y cuando 60 años más tarde Lutero clava sus proclamas en la catedral, en la iglesia de Wittenberg, nos encontramos con un proceso que unifica dos cosas. El impulso al lector para que trate de comunicarse con su Dios directamente, sin intermediarios, leyendo directamente la palabra de Él en la Biblia, y el acceso al libro a un precio manejable para una capa de población mayor. Esta conjunción es un fenómeno extraordinario en la historia. Tal vez el motor más importante del proceso de desarrollo y de crecimiento de la sociedad occidental. Me atrevería a decir que este momento es el que marca la diferencia entre Occidente y otras culturas. Se precipita el Renacimiento, se precipita la investigación científica, y este cambio que se produce en el mundo occidental es el que impulsa al mundo hacia nuevas cotas y hacia nuevos niveles. Con nosotros hoy día, para analizar el futuro del libro y el futuro de la biblioteca, está Alfonso Riz, un conocido escritor, uno de los mejores escritores ecuatorianos del momento sin duda, además de haber sido durante varios años librero en esta ciudad. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Y vamos a analizar este tema del libro. ¿Cómo ves tú el futuro del libro? Bueno, este es un momento de transición, así como fue el que tú señalas con la aparición de la imprenta, la aparición de los medios electrónicos para registrar la memoria, significa un cambio profundo dentro del desarrollo cultural. Porque no solamente cabe preguntarse si es que se va a cambiar el libro, sino que va a cambiar la naturaleza mismo del mensaje, ¿no? Poco antes de producirse el boom de los medios electrónicos, acordémonos que se había producido del registro electrónico de imágenes, ¿no? O sea, el video precede en algunos años a la explosión de las computadoras y da otro nivel de capacidad de almacenamiento de medios gráficos, ¿no? Observamos un fenómeno curioso, y es que en todas partes del mundo se está produciendo una lenta pero perceptible disminución de las ventas de libros escritos, de libros en papel. Y curiosamente, aun cuando hay un crecimiento del libro electrónico en todos los medios, no está en proporción a la disminución del libro de papel, o sea, no se están reemplazando el uno por el otro. Es decir, lo que estamos asistiendo es una disminución de lectores. Probablemente, sí, porque ya muchas de la información está en medios distintos a medios leíbles, ¿no? O sea, tienes el video, ¿no? Esencialmente el video, con una capacidad de comunicación más plástica que el libro, y empieza a ocupar muchos nichos, ¿no? Me he encontrado con gente
de cierta cultura, ¿no? ¿Y dónde lo hice? No, yo en realidad leo muy poco, lo he visto en tal video, en tal programa, con esto que permite el Internet, ¿no? Justamente que permite un acceso a un universo impresionante de comunicación gráfica, ¿no? De comunicación por imagen, ¿no? Veríamos entonces, de lo que estamos hablando, pensaría yo que lo que estamos asistiendo es un proceso de empobrecimiento de la cultura por falta de profundidad, por falta de detalle. Eso habrá que ver, primero tendríamos que entender qué queremos decir cuando decimos empobrecimiento de la cultura, ¿no? Hay las personas que se mueven en un medio audiovisual, que en un universo audiovisual, que están más cómodas en ese universo, consideran lo contrario, ¿no? Es decir, no, es mucho mejor ver en video. Si te fijas, te puedes poner a ver, hay una profunda diferencia en el uso que se hace de los programas, de los tutorial, que caray, debe haber alguna palabra española que... Los capacitadores. Sino los programas estos, los videos, que el tutorial donde tienes las instrucciones para determinada labor, que van de cocina, de mecánica, o el manejo mismo de los softwares, ¿no? Y los jóvenes, ellos prefieren el tutorial en video, ¿no? Alguien que les va diciendo de viva voz, y al que le ven ahí cómo hacer las cosas. Y los mayores, en cambio, vamos también a internet, buscamos esa misma información, pero el texto. En texto, ¿no? Sí, es un indicativo muy preocupante en el sentido de que va a producir más adelante algún cambio en ese sentido. Pero no tenemos claro hacia dónde va a ir ese cambio. Hacia dónde va a ir ese cambio, ¿no? Todas las apuestas que se han hecho al tema del libro electrónico han sido mediocres, ¿no? No es, si esto es un boom, con esto hemos terminado con el libro de papel, no ha ocurrido, y tampoco han encontrado el libro del futuro, ¿no? Todavía no. Estamos en un momento de transición. Habría que ver cómo pensó la gente en la Edad Media. Claro. Sin duda que en el fin de la Edad Media, sin duda que hubo gente que pensó que se acababa la cultura al acabarse el libro escrito a mano, que es el que había primado desde la invención desde que se inventó la escritura, ¿cómo no? La observación que hacíamos al principio de este carácter perverso, si se quiere, del lector del único libro. Sí. Me encantaría profundizarlo un poco porque me parece un tema de extrema actualidad, ¿no? El lector del único libro, sea desde el punto de vista religioso, sea desde el punto de vista ideológico, sí. Nos revela también personalidades que no aceptan o no toleran o no son capaces de asumir otras realidades. Y en esa medida, el libro, que es instrumento o debería ser instrumento de cultura y instrumento de acercamiento de los seres humanos, se convierte en lo contrario. Claro, una de las ventajas de la aparición de la imprenta fue no solo que estaban produciéndose más libros en cantidad de ejemplares, sino también más libros en variedad, con mayor diversidad, ¿no? O sea, porque antes había los libros que habían, y era muy difícil el devocionario. Sí. Entonces, con la imprenta, en cambio, ya se puede abrir, ¿no? Y ese es un problema que aquí en el Ecuador lo veo manifestarse de otra manera, ¿no? Aquí vivimos preocupados, y todos los gobiernos, prácticamente todos, sí, han tenido sus planes de lanzamiento, de popularización del libro, de aumento de la lectura, porque es muy pobre la cultura,
la capacidad de lectura del ecuatoriano, ¿no? ¿Tienes valores? Mira, hay discusión sobre los valores. Andan manejando una cifra ahora que más que nada lo hacen por facilidad. Dicen que se lee medio libro por persona al año, ¿no? Es decir, que si tú has leído un libro en un año, te has leído la cuota de 2 ecuatorianos. Unos cálculos que hice yo hace algunos años ya, pero no muchos tampoco, cuando todavía estaba dedicado efectivamente a las labores libreras y que era vicepresidente de la Cámara del Libro, me arrojaba que la cosa era mucho más preocupante, ¿no? Y un libro por cada 5, un quinto de libro por persona al año, ¿no? ¿Y en otras sociedades cuál es la relación? Es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Donde mayor lectura había era Islandia, ¿no? Más de 5 libros por persona al año. O sea, sí. 100 veces. Sí, tranquilamente, sí. Lo que lee un ecuatoriano. O sea, sí, para leer lo que lee un islandés promedio, ya aquí necesitan 50 ecuatorianos. Qué barbaridad. Sí, tremendo. Sí me parece preocupante. Claro, eso, ahora, ¿y por qué eso ocurre? Y todas las campañas estas han tenido unos éxitos muy relativos, muy pobres. Y es obvio, porque veníamos de una cultura ágrafa, ¿no? Las culturas indígenas ecuatorianas, siendo muy avanzadas en ciertos sentidos, no lograron desarrollar una escritura. Y después, por reacción al fenómeno de la reforma, España entra en este intento, un intento que fue exitoso de encastillarse de la Iglesia Católica con la Contrarreforma, ¿no? Y la Contrarreforma que empieza prohibiendo la Biblia, la lectura de la Biblia, ¿no? ¿Sí? Y que seguía habiendo, y que sigue viendo, y hay ciertos sectores de la Iglesia, a pesar de que ha habido sectores extremadamente cultos, como tú bien lo afirmaste hace unos momentos, la Iglesia fue la que conservó la cultura clásica, ¿no? para entregarla a Occidente, pero siempre han habido grupos que quieren solo leer un libro, ¿no? Que solo leamos la Biblia, y la Biblia, en el caso de la Biblia católica, la Biblia comentada y la Biblia interpretada en un determinado sentido, ¿no? Entonces todo esto crea un ambiente hostil al libro, ¿no? Para leer malos libros te dirán, mejor no leas nada, ¿no? Bueno, y malos libros es lo que se le ocurra al censor. Al censor. Entonces, durante la colonia se vive una cultura controlada por el espíritu de la Contrarreforma, que, como te digo, es hostil al libro. Entonces era medio difícil, pues, ¿no? Curiosamente, no solo es la Contrarreforma, ¿no? Sí. O sea, no solo es un proceso religioso. Recordemos, asociemos el carácter religioso que tiene la ideología, y acordémonos de las quemas de libros por parte de los nazis, acordémonos de las quemas de libros contrarios a cualquier creencia más o menos que te puedas imaginar. Acordémonos de los iracundos que rompen periódicos porque no están de acuerdo. O sea, claro, realmente el fenómeno de la intolerancia se expresa mucho a través de esta mentalidad del libro único. Así es, pero también del libro como enemigo, ¿no? Naturalmente. No te olvides lo que dijo Heine, ¿no? Donde se comienza quemando libros, se termina quemando personas. ¿Cómo no? Y esa es una importante lección que nos da la historia del libro. Bien, claro. Vamos a la biblioteca. Hemos hablado del libro. Sí. El libro, pues, es fuente de satisfacciones personales, ¿ya? Pero la biblioteca es la fuente de la memoria, es la fuente, es ese espacio donde la memoria de lo que somos y de lo que no solo somos nosotros, de lo que han sido
primos lejanos y muy lejanos que han pensado y han escrito sobre sus vivencias y que están acumulados en un sitio conversando entre sí. Sí. ¿Cómo ves tú el futuro de la biblioteca como ese espacio de memoria? Verás, inauguró hace unos pocos años una nueva versión de la Biblioteca de Alejandría en la ciudad de Alejandría. Fue un gran esfuerzo de Egipto para revivir esa maravillosa institución de la antigüedad de la Biblioteca de Alejandría, que finalmente no se sabe cómo se destruyó. Lo más probable es que haya entrado en un largo proceso de deterioro hasta que se acabó. No hubo alguien que cogió y quemó los libros. Un Heliogábalo que... Sí. No, todo parece más bien que fue un proceso de decadencia como ocurrió con muchas otras manifestaciones de la cultura helenística, ¿no? Y hay en la nueva biblioteca de Alejandría, parte de lo que disponen es muchos accesos a Internet, porque ahora la biblioteca está en la nube, ¿no? Sí. O sea, la biblioteca está en el cielo. Está en el cielo, sí. Pero claro, por el momento todavía la biblioteca de papel tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo? Tiene mucho sentido. Empezando porque no ha sido posible sino digitalizar una fracción de los libros, ¿no? Y se van, aquí en el Ecuador acaba de encontrarse prácticamente, no estaba perdida, pero nadie se acordaba que existía una biblioteca de 30.000 volúmenes 30.000 volúmenes antiguos, ¿no? En el convento de San Agustín, ¿no? Y se está haciendo un enorme esfuerzo por recuperarlo, ¿no? Cuesta una barbaridad, ¿no? Hubo un donativo de cientos de miles de dólares y eso va a servir como para restaurar menos de 1.000 libros. Sí. Pero eso es, bueno, el tema de la restauración. Ahora bien, el espacio digital, efectivamente, como tú muy bien señalas, es la nueva revolución, es la nueva imprenta. Sí. Y es el nuevo Gutenberg que nos está abriendo otro universo a otra cantidad de información y de libros que están ocultos. Y que el acceso a esta biblioteca parecería ser la nueva condición de alfabetización del mundo, ¿no? Sí. Ya se habla, y bien, de los analfabetos informáticos, ¿no? Una persona que existen gente increíble, que no puede usar un computador, que no puede usar un teléfono celular inteligente, está fuera de todo, ¿no? Y notas que se empieza a quedar, ¿no? Estoy pensando en dos importantes intelectuales, políticos que no han podido dar el salto a lo electrónico y se están quedando y la gente se ha olvidado de ellos, ¿no? ¿Y por qué? Porque no pudieron entrar en la tecnología, en la tecnología, en el uso de estas herramientas, ¿no? De hecho, ¿no? En este momento la incapacidad de acceder a las herramientas que la tecnología ofrece te vuelven un analfabeto real. Sí. O sea, en la medida en que dejas de ser capaz de transmitir tus opiniones, tus mensajes del tema de redes, etcétera, que parece ser el cauce por el cual se está moviendo en este momento la transmisión de la información. Totalmente de acuerdo, así es en efecto, de una manera bien radical, ¿no? El que no está en esto no está en nada, ¿no? El problema que yo sí veo, y probablemente coincidirás conmigo, Alfonso, es que este mundo tiende a ser un mundo muy rápido, sí. Y el mundo demasiado rápido en el pensamiento tiende a no ser muy profundo. Y estaba leyendo de dificultades importantes que tienen jóvenes estudiantes hoy día de mantener su concentración
por lapsos mayores a los de los caracteres Sí. que te permite el Twitter o cualquiera de los medios electrónicos. Así es, algo de eso hay, pero ahí debe haber un esfuerzo por parte de los escritores, de los divulgadores, de los autores de los textos, para hacer, tal vez ya no escribir textos seguidos tan largos, sino divididos más en pastillas. El mismo texto, pero fraccionado. Pero fraccionado, ¿no? Y hay una serie de trucos y de herramientas que te permiten facilitar el uso, la difusión de textos a través de medios electrónicos, ¿no? Que la gente, claro, pero es que además en un medio electrónico, y es lo que me pasa a mí, o sea, yo los libros sigo leyendo en papel, porque me gustan, a mí también la textura del papel, la textura, etc. Pero esos son temas de viejo, ¿no? Pero además porque me permite leer textos más largos. Casi yo es. no aguanto un texto largo en pantalla. Así me pasa lo mismo. Tendremos que reunirnos de nuevo, Alfonso, porque el tema del libro es un tema fascinante, es un tema profundo. Es el tema de los temas. Es el tema de los temas, sí. Así que te comprometo a reunirnos otra vez. Muchas aquí en Conectémonos hacia el futuro. Muchas gracias por tu presencia acá. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.